buenas, bienvenidos al canal del director. Hoy tengo el enorme placer de tener aquí conmigo a Lucía Alti. Yo creo que de todas las profesiones que uno puede tener, la suya es quizá de las más interesantes, también un poquito peculiar, ¿no? Es psicóloga, experta en perfiles criminales de la Universidad Comillas, la Pontificia, y ha centrado su trabajo en los últimos 20 años en los psicópatas. Y vamos a hablar con ella de crimen, de psicopatía y de muchas más cosas. Lucía, no es la profesión que normalmente la gente escoge. Dedicar tu vida profesional a estudiar las psicopatías y a los psicópatas. ¿Cómo llegas a este campo? Bueno, gracias por la invitación, encantada de estar aquí contigo. Pues mira, yo llego porque cuando estaba estudiando psicología, en la carrera te explican pues, todas las enfermedades mentales, ¿no? Y te explican también cómo la gente sufre, ¿no? Por enfermedades como la depresión, la ansiedad, pero a mí me explicaban muy poco y por qué hay gente que hace daño a otros, ¿no? O sea, y ahí entré un poco también en el estudio del crimen y intentar entender cómo había gente que podía hacer daño a otras personas. Y dentro de ese estudio de por qué hay gente que hace daño a otros, pues hay un grupo específico de personas que cuando te hacen daño pues no sienten culpa, no sienten empatía, no sienten remordimientos, que son como las cosas que nos hacen más humanos, ¿no? Y eso me taladraba la cabeza de tengo que entender cómo son, por qué son así. Y entonces empecé mi línea de investigación en la psicopatía y no la he dejado. ¿Y lo has entendido? Lo he entendido, sí. Sí, lo he entendido. He entendido que tienen... primero he podido conocerlos, ¿no? Porque estuve mucho tiempo leyendo muchos artículos de investigación. Y aún así, dentro de esa parte que estás leyendo y te aparece la descripción de las personas con psicopatía, ¿no? La psicopatía es un trastorno de la personalidad. Eso quiere decir que se gesta desde que la persona es pequeña. O sea, esto es una cosa muy importante, ¿no? Cuando decimos hablar, no, esa persona es un psicópata. No, es que no se ha convertido en un psicópata con 40 años. La psicopatía es un trastorno de la personalidad que se tiene que ver en toda la gesta, cómo se va gestando la personalidad a lo largo del tiempo. Entonces ahí tú tienes que ver que hay un recorrido a lo largo de la vida de la persona, ¿no? No hay de repente una cosa en la que tú te conviertes... No hay un trauma, por ejemplo, que te convierta en psicópata. No. De hecho, con respecto a eso... las personas con psicopatía tienen una especial protección frente a eventos traumáticos. Quiero decir que una persona con psicopatía, cuando vive un evento traumático, no va a desencadenar ningún trastorno relacionado con estrés postraumático, con ansiedad, con depresión. No va a tener eso, nunca. Porque dentro de las cosas que les pasa a los psicópatas, lo fundamental de las personas con psicopatía es que no experimentan miedo. Esa es la... No experimentan miedo porque la zona cerebral encargada de experimentar miedo, que es una estructura muy pequeña en nuestro cerebro que se llama la amígdala, no recoge las señales de miedo. Entonces es como de repente si tú naces sin un brazo izquierdo, pues no puedes hacer cosas con el brazo izquierdo, pues esto es igual. Si tú naces, y esta es una pregunta que suele pasar a veces, ¿no? ¿Nacen o se hacen? Nacen. Tiene un componente genético muy alto. Eso significa que alguien en la cadena por arriba también lo tiene, ¿no? O sea, a mí a veces cuando me llegan algunos casos de algunos niños, pues lo primero que tienes que empezar a ver es como hacia arriba quién, ¿no? Quién puede tener características similares. Entonces, como no experimentan miedo, esa parte del trauma pues no les afecta. Estamos hablando de entre el 1 y el 2% de la población. ¿Eso es correcto? ¿Es más o menos? Sí, son datos que tampoco se han realizado exhaustivamente. Hay un autor que es Robert Hart, que es el que más ha investigado el tema de la psicopatía y el que creó la propia escala para valorar la psicopatía, que él en sus estimaciones hace que hay un 1% de población, en población general. Cuando te metes en población penitenciaria sí que se estima que es entre un 15 y un 20% de la población penitenciaria con características psicopáticas. Por empezar despejando ya los mitos de la psicopatía, Aníbal Lecter y demás, ¿no? Cuando la gente dice o piensa en un psicópata, enseguida es asesino en serie, alguien que ha cometido un crimen cruel, ha descuartizado a una persona y demás. La realidad es que la mayoría de los psicópatas son gente que está conviviendo con nosotros en nuestro trabajo, en nuestra familia, que son amigos nuestros,
que no detectamos, pero que son psicópatas y es probable que no cometan un crimen en su vida. Justo. La mayoría están fuera. O sea, la mayoría no los ves y la mayoría te caen muy bien. O sea, Encima, te caen muy bien. Sí, se manejan muy bien en los entornos. Tienen una facilidad de relación y de estar en los meollos muy buena. O sea, una persona con psicopatía tú la dejas en la mitad de una reunión de no conoce a nadie y sale... La gente se reúne y dice, oye, qué persona tan... Has traído un tipo genial, ¿no? O sea, generan esa sensación, ¿no? Pero es verdad que los casos que más se oyen son los casos que están con el componente delictivo, con el componente criminal. Y luego a mí es que en las películas me cuesta mucho encontrar incluso una película de asesinos en serie que realmente refleje la psicopatía, porque te pueden poner la película con mucha frialdad, pero al final de la película parece que esa persona como que tiene alguna vinculación con la novia, entonces parece que le da... Y es como ya me ha fastidiado el diagnóstico de psicopatía, porque las personas con psicopatía no se vinculan, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho encontrar en el cine películas que realmente reflejen la parte de la psicopatía. Si tienen esa habilidad social, si se convierten enseguida en personas admiradas, lo normal es pensar que su promoción sea más rápida, que tengan éxito, que sean personas de éxito. Entonces, ¿sería correcto pensar que en el top de la política, de la empresa, ese porcentaje es incluso mayor? Seguro. 100% seguro. O sea, hay más psicópatas en puestos de responsabilidad que en puestos donde haya poder. Eso es un poco, ¿no? No sé si llamarlo, si provoca miedo o qué, ¿no? El pensar en la idea de que ahí arriba hay un número importante de gente que son psicópatas. Y sin embargo, y lo comentábamos antes de empezar a grabar, tú tienes la visión más realista de que los psicópatas son necesarios. Sí, es que los necesitamos. Y pongo siempre el mismo ejemplo. Y podemos hablar también de las esferas donde hay poder, ¿no? Pero yo pongo el ejemplo de si ahora mismo hubiese un incendio en esta habitación, a mí quien me gustaría que entrara a rescatarme por esa puerta es un bombero con psicopatía. Donde no me venga y me diga, oye, Lucía, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Y intente entenderme. No, quiere salvarme la vida. Que actúe con frialdad, que el miedo no le apodera porque no tiene. Y entonces en nuestro cerebro, al no tener un nivel muy alto de miedo, la capacidad de toma de decisiones está más liberada del componente emocional, ¿no? Y es capaz de tomar mejores decisiones. Claro, entonces, quiero a ese. Claro, yo estoy pensando que en mi etapa de reportero de guerra, una psicopatía me habría venido muy bien. Total, pero ya no solamente para la etapa de guerra, sino para la posterior, para cuando vienes aquí. El trauma y vienes de lo que con has vivido. Las imágenes, claro. O sea, no tendrías ninguna herida. No hay estrés postraumático. Estrés, por supuesto, haciendo el trabajo habría sido el más valiente, el que habría ido... Te metes en el riesgo. Metido mucho más. Y esto me hace pensar en algunos compañeros que he conocido en el frente y en conflictos que tenían estas características. Pero claro, yo nunca pensé que pudieran ser psicópatas. Ahora ya miro atrás y digo, oye, pues a lo mejor, no voy a dar nombres, ¿no? Pero había alguno que tenía esas características, quizá. Que si no tiene el componente criminal, te cuesta más ponerle esa etiqueta, ¿no? De la parte de psicopatía, pero claramente, sí, en esas profesiones donde el riesgo es tan alto, es un perfil que les suele gustar. Porque la psicopatía tiene, aparte de la ausencia de miedo, tiene una búsqueda de sensaciones importante. O sea, les gusta la adrenalina, les gusta estar en el riesgo, les gusta estar, pues eso, donde está la acción, ¿no? Entonces ahí es más probable que te lo encuentres. Y en la política me imagino que mucho. Mucho. O sea, tú imagínate, o sea, y yo también sin poner nombres, pero simplemente por la acción política, lo que tú tienes que hacer como político, donde tienes a toda una sociedad, donde tu decisión implica que a unos vas a favorecer y a otros no, hay que saber dormir con eso por la noche. Y hay que poder dormir con eso por la noche. Independientemente de la decisión, ya si la decisión es mucho más grave o menos grave, pero ya con una decisión normal, en la que vas a perjudicar a una parte de la sociedad y a otra no, pues si tienes características psicopáticas, pues duermes mejor. Te imagino viendo las noticias y diciendo, este político tiene una psicopatía. ¿Es así o no? ¿Sabes? Me cuesta mucho porque hay una parte que también el ser humano tiene sus mecanismos de defensa, en el sentido de
Hay una parte, yo se lo explico a los alumnos, nuestro cerebro tiene un botón que se llama mecanismos de inhibición de la violencia, ¿no? Que cuando yo te veo a ti sufrir, mi sistema se activa y entonces lo que genera es la inhibición de la violencia. Es como se aprieta el botón, entonces es como estoy viéndote a ti sufrir, entonces dejo yo de apretar el botón, ¿no? Claro, cuando a la víctima la alejas, ¿no? Y esto se ve en los campos de concentración, ¿no? Ya no soy yo los que te fusilamos, sino pongo un botón y aparece, y te metes en una cámara de gas y ya no veo la expresión de la víctima. Entonces los políticos se alejan de eso. Cuando dicen, no, los políticos están alejados de la sociedad, claro, es que es un mecanismo de defensa importante, porque si yo estoy viendo constantemente lo negativo que está generando en la sociedad, tengo que poder dormir con eso. Y si no tengo características psicopáticas, tengo que alejarme de eso, ¿no? Entonces, a veces es difícil distinguir y por eso a mí no me gusta hacer tan a la ligera el diagnóstico, porque me resulta muy... Y señalar y decir, tú eres psicópata, tú no. Si no se puede hacer de esta manera, ¿cuál es el método científico para llegar a un diagnóstico de psicopatía? O sea, yo tengo que hacer la entrevista. Tengo que conocer a la persona y lo que básicamente voy haciendo en la entrevista es ver a lo largo de su vida indicadores de presencia de miedo. Si no me encuentro ninguno, empiezo a sospechar, pero ya no solo por su trabajo o en el caso del delito, que me cuente el delito y no por la gravedad de los actos que haga, sino yo voy viendo otra cosa que tiene que ver, me encuentro presencia de miedo, me encuentro presencia de ansiedad, me encuentro presencia de que le da vueltas a las cosas, me encuentro presencia de que se preocupa por algo, me encuentro presencia de que se vincula con su familia, con alguien que se vincula, pues ya la psicopatía la voy descartando, ¿no? Pero cuando todo eso es ausencia, entonces ya empiezo a pensar, es como, bueno, pues es probable que entremos en el cuadro, ¿no? En estos 20 años que llevas investigando a psicópatas, ¿dirías que hay una mayor prevalencia que está aumentando o es algo estable, ¿no? O sea, pues ese 1%, digamos, se ha permanecido siempre estable y no va aumentando o sí hay una prevalencia mayor? Yo diría que lo que es el diagnóstico se mantiene más o menos estable. Lo que pasa es que creo que como sociedad cada vez vamos teniendo más comportamientos psicopáticos, pero no significa que estemos con psicópatas, ¿no? Porque cada vez como sociedad el individualismo que vamos teniendo con respecto a los demás genera comportamientos psicopáticos, que no significa que lo seas, pero voy yo antes que tú, ¿no? Entonces, salir yo antes que tú, puedo tener conductas de falta de empatía porque no me preocupo por ti, no te escucho a ti, no... Entonces, es una sociedad que va teniendo comportamientos psicopáticos, pero que cuando tú no lo eres, genera consecuencias. O sea, yo no me encuentro bien, ¿no? O sea, cuando yo voy delante de ti y me preocupo más por mí que por ti, pero a ti te estoy viendo sufrir, yo lo estoy pasando mal. Pero, por ejemplo, en un entorno digital donde estamos siendo sometidos, por ejemplo, a la guerra, al sufrimiento constantemente, esa pérdida de empatía me imagino que es normal, ¿no? La gente, y los periodistas nos quejamos mucho, ¿no? Y es que a la gente la guerra de Ucrania ya no le importa, ¿no? Y antes parecía que sí, que había cierta atención, ¿no? Eso yo creo que también el cerebro, no sé hasta qué punto, se va acostumbrando al dolor ajeno hasta llegar a un momento en el que no lo sientes, sin tener una psicopatía, ¿no? Sí, y tiene mucho que ver con lo que te mencionaba de los mecanismos de inhibición de la violencia que tenemos. Cuando vemos a las víctimas tan lejos, cuando empieza a ver en la televisión, en las noticias, alguna noticia en la que ves cómo cae la bomba y ves a la víctima, quitas la mirada, lo escuchas. Entonces, eso es el mecanismo que tenemos para que no penetre, para que el dolor ajeno no esté. Pero eso no significa que yo no sienta empatía por esa gente. Precisamente por sentirla y no saber cómo manejar eso, me tengo que proteger y poner una distancia. Desconecto. Sí. ¿El psicópata siente amor No. hacia alguien? No, nada. ¿Ni siquiera hacia un hijo? No, tampoco. O sea, un psicópata, si a su hijo le ocurriera algo, o a un hermano o a sus padres, no sentiría dolor. No. No, de hecho, y parece increíble, ¿no? Dices, por un hijo, por tu propia especie, ¿no? No, o sea, tienen una dificultad muy grande en la vinculación, y la vinculación es con todas las personas de su entorno. Yo he conocido gente que tiene personas con psicopatía, que tienen su hijo, a su hijo le pasa algo y es como, bueno, pues si tiene solución, bien, y si no, pues nada. Tampoco temen por su propia vida, no tienen miedo a la muerte, no... ¿Y son conscientes de que son psicópatas? No. Esa es otra de las cosas que también
se le atribuye a la psicopatía como que tiene una capacidad para verse a sí mismos con respecto al otro. No, había un autor de los primeros que empezó a estudiar la psicopatía que decía que las personas con psicopatía no tienen capacidad de insight, es decir, no tienen capacidad de darse cuenta de que son distintos con respecto a los demás. Yo cuando les pregunto, ¿alguna vez has experimentado ansiedad? Me dicen, defíneme la ansiedad, o sea, ¿qué es ansiedad? Y digo, bueno, pues que te palpite el corazón, que te suden las manos, que te pongas nervioso. Entonces se ponen así pensando y dicen, no. Si no se reconocen como psicópatas, No. tampoco acudirán a Jamás. una consulta. Jamás. A las consultas vienen las víctimas de... Y vienen también, curiosamente, padres que detectan signos en sus hijos de psicopatía o de comportamientos... Claro, vienen con niños pequeños, vienen padres porque normalmente la gente con psicopatía cuando son pequeños tienen problemas de conducta. Es decir, se portan un poco mal en el colegio. Sí, pueden agredir a, sí, pueden agredir a otro, pueden conseguir que los otros quebranten una norma en lugar de hacerla él, o sea, manipulan a los demás. Entonces, desde el colegio a los padres les llama la atención, oye, que mira, que tu hijo, tal, no sé qué, igual le podrías llevar a un... Pero a día de hoy es que no hay tratamiento, o sea, no podemos hacer nada con esos chicos. Con ese estigma tan brutal que tiene la psicopatía, el diagnóstico para unos padres tiene que ser muy duro. Sí, pero mira, en el campo de los niños, nosotros los psicólogos y los psiquiatras nos movemos por un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM. Bueno, pues en niños lo han hecho muy bien porque no han utilizado la palabra psicopatía, sino que te dicen que tu hijo tiene emociones prosociales limitadas. Entonces, lo que te están diciendo es, una emoción prosocial es una emoción en la que es la empatía, ¿no? Que tú haces porque el otro esté bien. Y esa emoción prosocial está limitada, ¿no? Entonces, lo han hecho muy bien porque la palabra psicopatía, que tiene ese tremendo componente estigmatizante que parece que tu hijo va a ser Aníbal Lecter, pues te permite trabajar con los padres de otra forma, ¿no? Lo que pasa es que si es genético, si es bueno, algo, digamos, que no se debe a circunstancias, sino que uno nace psicópata, ¿tiene algún tratamiento? Es decir, ¿hay alguna manera, por ejemplo, si lo detectas pronto, de mejorarlo? Pues mira, este es el agujero negro de la psicología. O sea, yo además se lo digo así de crudo a los alumnos porque también cuando entras a trabajar con enfermedad mental, lo que quieres es que la persona mejore, ¿no? Ayudar. Pero a mí me genera también cuestionamientos éticos, porque cuando en cualquier tratamiento psiquiátrico, psicológico, en cualquiera, la persona sufre. Cualquiera. Una esquizofrenia, un trastorno de personalidad, una ansiedad, una depresión, un trastorno postraumático. En cualquiera la persona sufre, con lo cual dentro del tratamiento es genial porque tú quieres que la persona deje de sufrir, pero en estos no sufren. No sufren. Entonces, sí, ¿cuál es el tratamiento? ¿por qué les tenemos que tratar? O sea, tratarles a ellos significa generarles ansiedad, generarles miedo, generarles vinculación y que por lo tanto cuando la novia le deja esté mal. Entonces, ¿eso es ético? Es mi primera pregunta siempre en este caso. ¿Es ético hacer eso? Ahora mismo no tenemos las herramientas para hacerlo, pero si las tuviéramos, si tuviéramos una pastilla que te genera... Es más, yo creo, la sociedad exigiendo... Claro, entonces proteges a la sociedad. Claro, o sea... Proteges a la sociedad. Tratemos a estas personas para que la sociedad sea más segura, pero eso se contradice con lo que hemos dicho de que los psicópatas pueden ser necesarios en la sociedad. Y contradice también principios éticos. ¿Por qué te voy a generar un mal a ti para proteger un potencial? Porque tampoco sabes el potencial daño que puede hacer esa persona, ¿no? Se habla de psicópatas siempre hombres, pero hay mujeres. Hay mujeres. Y la que más he visto yo de todos los que he entrevistado, era una chica de 16 años. Sí, que consiguió que su novio matara a su propio hermano. Brutal me lo el puedo caso. creer. Sí, brutal el caso. Y curiosamente, cuando le fui a pasar la escala, que es la escala que se utiliza para valorar la psicopatía, no me dio psicopatía porque precisamente esta escala está muy sesgada al comportamiento antisocial como lo hacen los hombres, ¿no? Entonces había algunas cosas en las que ya no me puntuaba, pero era brutal el nivel de psicopatía que tenía, brutal. No podía sentir absolutamente nada. Cero. Tenía un objetivo. Tenía un objetivo, su hermano se metía en la relación con su novio, no le gustaba, entonces a su novio, que era mayor, en ese caso ella tenía, cuando cometió el delito tenía 15 años,
Entonces le comió la cabeza a su novio para que matara a su propio hermano. Claro, y eso tiene mucho que ver con lo que decías antes de la capacidad de manipulación Claro. que tienen. Es decir, pueden convencer Claro. a otra persona de hacer lo que ellos no hacen porque además son conscientes de que no les beneficia hacerlo ellos mismos, ¿no? Eso es. Voy a manipular a mi novio Eso es. para que lo haga. Sí. Y en comparación, hombres-mujeres, ¿hay datos de...? Sí, pero porque el instrumento que utilizas para hacer el diagnóstico, para poder puntuar en ese diagnóstico, tienes que tener unas características de comportamiento antisocial que lo cumplen más los hombres que las mujeres. Yo me he encontrado a algunas, pero fíjate, yo en mis investigaciones las he tenido que sacar de la investigación porque a lo mejor de 20 chicos, una era una mujer. Entonces, por estadística, no puedes meter a 19 frente a uno, entonces la quitas de la investigación. Entonces, la mayor parte de las investigaciones que se hacen en psicopatía son sobre hombres. Y es curioso porque la imagen de las mujeres psicópatas no es la misma que la de los hombres. Cuando aparece un delito que lo hace una mujer, dicen, uy, qué manipuladora, ¿no? El hombre dice, uy, qué psicópata, uy, qué manipuladora. Y es como, no, es igual de psicópata. Pero es una mujer y también hay psicópatas mujeres y muy psicópatas. Quiero decir que las mujeres cuando tienen el componente psicopático de manipular, manipulan muy bien. Una persona que esté ahora viendo nuestra charla y diga, oye, ¿cómo, si son tan buenos actores, los psicópatas, si son gente popular y atractiva y líderes y demás, en mi entorno, yo sospecho que esta persona puede ser un psicópata. ¿De qué manera podrían llegar a esa conclusión o qué pistas, ¿no? ¿Qué señales tendrían que observar para llegar a esa conclusión? La principal señal que hay que buscar, o sea, es muy difícil, ¿eh? Para empezar es muy difícil. Sobre todo si no eres... Yo he estado entrevistando a gente durante 2 horas, leyéndome todos sus informes, estando 2 días haciendo... y mis dudas de si lo era o no lo era, muchos me han engañado pensando que no lo eran y si lo eran, o sea, precisamente por eso, porque tienen esa facilidad para parecer una cosa que no son, pero si en las personas detectamos alguna señal de miedo a algo, a lo que sea, algún tipo de vinculación a quien sea, me da igual, una persona, me da igual. Un animal, una mascota. Un animal, una mascota, algo señal de vinculación, te lo empieza a descartar. Te empieza a descartar que tenga características psicopáticas y entonces estaríamos en otra esfera, ¿no? Bueno, porque se puede ser mala persona y ser, bueno, sí. Una persona que tiene poca empatía por otros, pero sí. No llegar a una psicopatía. Es que mira, lo de la empatía, cuando tú eres una persona... O sea, la empatía, tú imagínate que tenemos es una capacidad, ¿vale? Es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Yo me puedo poner en el lugar del otro porque... sé cómo estás y ahora mismo sé, o sea, cognitivamente sé que estás triste, pero no estoy experimentando tristeza, ¿vale? Ese es un tipo de empatía. Otro tipo de empatía es, tú te pones a llorar y mi sistema emocional está experimentando la tristeza como la estás experimentando tú, ¿vale? Los psicópatas esto no lo tienen. Tienen la capacidad de saben que estás mal, porque estás llorando, por tus expresiones faciales, saben que estás mal, pero no sienten la tristeza, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene unos niveles de ira muy altos, imagínate, te cabreas con mucha facilidad y enseguida todo te genera frustración y mucho nivel de ira, nuestro sistema emocional se colapsa. Entonces el 100% de eso está ocupado con mi emoción, con lo cual la tuya no me cabe. Quiero decir que si yo en ese momento cuando estoy muy enfadado estoy haciendo algo que a ti te hace daño, puedo parecer a ojos de los demás, mira qué falta de empatía tiene. Ya, pero es que es una falta de empatía porque estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado o estoy bloqueado, está bloqueada, claro. Pero cuando eso baja... sí tengo la capacidad de ponerme, ¿no? Entonces, es muy difícil distinguir y por eso hay gente que dice a todo el mundo, no tiene falta de empatía. Yo lo veo mucho en los informes de las prisiones, no tiene falta de empatía. Es como, no, todo el mundo tiene falta de empatía. Esta persona tiene falta de empatía porque si tiene una depresión brutal, pues no se puede poner en tu piel, ¿no? Como un piloto que estrelló hace unos años la aerolínea Germanwings, salió de Barcelona y lo estrelló en la zona en las montañas, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, no, pues es un psicópata, porque como alguien va a estrellar un avión con 150 pasajeros. Y salió a las 24 horas su psiquiatra diciendo que es que Andreas Lubitsch, que era el piloto, estaba en tratamiento contra la depresión, contra la ansiedad, le iban a quitar la licencia de vuelo. Bueno, pues la depresión y la ansiedad con la psicopatía son como 2 polos opuestos. En la oficina un clásico, cuando te cabreas con el jefe, es
mi jefe es un psicópata. Claro, porque probablemente haya hecho algo que a ti no te gusta, ¿no? Y haya tomado una decisión pero, que a ti no te gusta, ¿no? Pero o que parece una decisión fría, ¿no? Que parece una decisión distante o que es algo que tenía que tomar. Pero yo no... O sea, eso cuando lo escucho es como... O sea, a mí me da mucha rabia porque se genera en el imaginario colectivo una percepción de lo que es la psicopatía que no es la realidad. ¿Cómo reacciona alguien al que tú diagnosticas con una psicopatía? Como tú y yo estoy hablando, igual. Cero. No. Una vez me pasó con un chico de 14 años, que cuando yo le vi era claramente... Entonces le dije a los terapeutas que le llevaban en el centro de menores, digo, yo creo que eso lo podemos decir. Y me dice, no, ¿cómo se lo vamos a decir, Lucía? Digo, que le da igual. O sea, que le da igual que le digas esto a que le da igual que le digas que se va a morir pasado mañana. Que no... Pero ser consciente de que son psicópatas altera en algo su comportamiento. No. Y otra cosa importante es que cuando estamos en estos procesos de tratamiento con los chicos, cuando detectas que realmente son psicópatas, lo importante es no intervenir. Porque hay muchas veces que lo que queremos hacer también como psicólogos que nos enseñan durante la carrera que todo se puede revertir y todo se puede cambiar, bueno, pues vamos a enseñarles a tener empatía, a saber cuando la víctima hace esto que se siente mal. Bueno, pues eso está demostrado que genera un efecto iatrogénico, los haces peor. O sea, los haces más manipuladores, los haces más insensibles, los haces más... O sea, entonces no hay tratamiento. No. Hay que dejarles... Hay que hacer un control de daños. A él le vas a dejar como está, pero ahora tienes que ver con quién se relaciona. ¿Qué está haciendo? Hay que proteger a los que están a su alrededor. O sea, que el tratamiento es, sobre todo, que la gente de su entorno sepan que tienen a alguien que tiene esta psicopatía y, bueno, eso te puede proteger, en cierto modo, ¿no? de lo que... Porque cuando una persona con psicopatía, después de un tratamiento en una prisión, te dice, no, yo estoy mejor, si ahora siento empatía, me arrepiento, tal, te está mintiendo. Pero ¿hasta qué punto es ético, desde el punto de vista... de tu profesión, imaginemos que se detecta o se diagnostica que un ejecutivo de una empresa es un psicópata. ¿Hay una obligación de informar a los empleados de esa empresa? ¿Hasta qué punto estamos obligados a decir, oye, vuestro jefe es un psicópata? Yo creo que por la protección de datos que tenemos y por las vulnerabilidades y que es una información especialmente sensible, eso no se puede decir. Pero yo informaría. Informaría porque también, o sea, son personas que también tienen sus limitaciones, quiero decir, que también los puedes manejar. Yo he trabajado con algunas personas que trabajan en empresas cuyos jefes, CEOs, son psicópatas para preparar las reuniones, para preparar las negociaciones y entonces también, o sea, que ellos manipulen muy bien no significa que tú no les puedas manipular a ellos, ¿no? Pero tienes que tener... Primero, hacer muy bien el diagnóstico, o sea, el perfil está bien hecho, pero cuando lo haces bien, tú también puedes conseguir cosas de un jefe así. Quiero decir, que eso que no son infranqueables, ¿no? Hemos hablado mucho de estos psicópatas que conviven con nosotros y que en la mayoría de los casos no van a cometer un crimen, pero sí que existen los que los cometen, ¿no? Y con estos también tú has tenido mucho contacto, ¿no? Sí, empecé por ahí, empecé por los criminales, sí. Y cuéntame, antes decías, ¿no? La prevalencia en la población, entre 1 y 2%, vas a la cárcel y de repente ahí se dispara 15, 20%, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el psicópata dé ese salto, ¿no? de mimetizarse con el sistema, con la sociedad y vivir más o menos una vida normal, y qué lo diferencia del que sí comete un crimen o se convierte en un asesino en serie o cualquier... La diferencia entre el psicópata criminal y el psicópata que lo tienes fuera fundamentalmente se debe al entorno en el que nace esa persona, las posibilidades que le das a esa persona. Cuando tienes una persona con psicopatía que nace en una familia desfavorecida, desestructurada, donde sus características psicopáticas le vienen muy bien para manejarse en ese entorno desestructurado porque lo hacen muy bien. O sea, la cosa de los psicópatas en el crimen es que cuando deciden delinquir, pues
lo hacen a lo bestia. Son y lo hacen, buenos. claro, son buenos. Es que son buenos donde les pongas, ¿sabes? Claro. O sea, los pones en el mundo delictivo y son buenos. Tienen una capacidad tremenda de adaptarse al medio. Bueno, la frialdad, La frialdad, la falta en de las estrés. prisiones son los que mejor se adaptan a la prisión, o sea, pero esas personas normalmente son personas que no han tenido la oportunidad de desarrollarse en un colegio normal, bueno, en una sociedad, y por lo tanto no acceden a un puesto en un consejo de administración, ¿no? Pero fundamentalmente esa es la diferencia, es dónde le pones. Entonces, cuando yo me encuentro con niños con características psicopáticas y sus padres tienen bajos recursos, pues es intentar focalizarles a profesiones donde su capacidad de falta de empatía pues les vaya a venir bien, ¿no? Y que no sea estar en la prisión. Uno de los errores creo que se cometen en el estereotipo del psicópata es pensar que disfruta haciendo daño. Eso es, me encanta que lo digas porque es un gran error. A mí me lo preguntan mucho los alumnos y la contestación que yo les doy es que cuando tú les preguntas a los criminales, ¿no? Cuando tú les preguntas que por qué han cometido ese delito, hay muchas veces que te dicen, porque sí. Y esa pregunta y esa respuesta porque sí en tu cabeza no cabe. Es como no puede ser. O sea, lo mismo que me voy a comprar el pan, sí, efectivamente. puedo cargarme a una persona. Sí. ¿Por qué has decidido fugarte de la prisión a un mes de terminar tu condena? Porque me apetecía. Entonces, ¿pero por qué le decidiste agredir? Porque sí, no sé, simplemente lo hacía. Entonces, esto en una cabeza normal no te cabe, entonces empiezas a pensar, tiene que disfrutar con lo que hace, porque si no, ¿quién sigue haciendo una cosa si no disfruta de lo que hace, ¿no? Y el componente sádico en la psicopatía yo no lo he visto nunca, nunca. Y por eso, de nuevo, el cine, Hollywood, claro. En esto... Porque yo creo que existe esa idea, ¿no? Es como si no lo hacen, lo tienen que por lo menos disfrutar con eso, ¿no? Claro, es difícil entender que alguien acabe con la vida de otra persona, sí. Si no es porque encuentra una satisfacción haciéndolo. Sí. Porque sí... Normalmente, si encuentran una satisfacción o tienen es porque cometer eso les lleva a conseguir otra cosa, ¿no? O sea, yo te agredo porque pegándote consigo otra cosa, ¿no? Entonces, que con la cabeza normal eso no se haría, ¿no? O sea, es como yo para conseguir esto voy a intentar hacerlo de otra forma, pero la forma más rápida es que yo te agreda, ¿no? ¿En los juzgados se tiene en cuenta cómo se debería la psicopatía a la hora de...? Primero se valora muy mal. Claro. Se valora mal en general. Porque no hay suficientes expertos tampoco, ¿no? No. O sea, no se forma lo suficiente para... Y eso es un campo en el que es más probable que te lo encuentres, porque de ese porcentaje, pues el 15-20% va a pasar por los juzgados y no se forma lo suficiente para hacer una buena distinción y un buen diagnóstico diferencial. Pero la cosa que tiene, por ejemplo, los juzgados, nuestro sistema penal, tú para ser responsable de tus actos tienes que cumplir con dos cosas. Uno, tener conocimiento de la norma que estás incumpliendo y la parte volitiva de poder adecuar tu conducta a eso, ¿no? O sea, tienes que cumplir con las dos cosas. Por ejemplo, un niño con un síndrome de Down, pues la parte cognitiva la tiene deteriorada, no comprende la norma, ¿no? Y por eso su responsabilidad se limita. Pero claro, en la parte de psicopatía, comprender la norma la comprenden perfectamente. ¿Podrían frenar su comportamiento en algunos momentos? Perfectamente. Entonces, pues adelante con todas las consecuencias penales, ¿no? No es un eximente, entonces. No es un eximente, aunque en Estados Unidos sí ha funcionado como eximente de cadenas perpetuas a condenas más bajas y de penas de muerte a condenas más bajas, porque se ha demostrado que tienen una incapacidad emocional. No es una incapacidad cognitiva ni una incapacidad conductual, es una incapacidad emocional para ponerse en el lugar del otro, por lo tanto, y como esa incapacidad emocional viene de ser y nacen así, pues no entienden las cosas igual que el resto, ¿no? Pero en nuestro sistema eso no... Y también, perdona, la alarma social que generaría, ¿eh? O sea, tú imagínate que una persona que la ves con semejante consciencia de lo que está haciendo, el sistema penal dice, pues en lugar de 20 años le caen 2 y está fuera y no entra. En una institución psiquiátrica y lo soltamos, ¿no? No, la sociedad no soportaría eso. No podría ser, ¿no? Me imagino que los psicópatas son difícilmente reinsertables, ¿no? En el sentido de que si no sienten ninguna culpa, si nunca van a pensar que lo que han hecho está mal. Es la reincidencia más alta. Claro. Es la reincidencia más alta. Y si deciden no delinquir es porque deciden no delinquir. Porque les interesa, porque hay un interés. Sí.
Yo me acuerdo una vez entrevistando a un jefe de los Latin King, la banda latina Latin King. Estaba por asesinato. Cumplía 20 años de condena. Yo le entrevisté, al poco tiempo, dentro de poco iba a salir. Y cuando tú les preguntas, bueno, ¿qué tal este tiempo en prisión? Bien, fenomenal. ¿Has estado bien? Sí, muy bien. Pero has tenido problemas para dormir. ¿Tú te acuerdas el primer día cuando entraste en la prisión, cómo fue y sabías que tenías 20 años? Bien. ¿Has tenido alguna vez ansiedad? No, nunca. ¿Cómo te manejas aquí? Bien. ¿Te da algo de pena no estar fuera? No, bueno, aquí estoy bien. Bueno, me gustaría estar fuera, pero bueno, aquí estoy bien, no se está mal. Y claro, había pasado por procesos terapéuticos, ¿no? Para que se reconociera el delito. Entonces le escuchaba, no, yo ahora tengo mejor retraso de la gratificación, controlo mejor mis impulsos. O sea, ya estaba institucionalizado en cuanto al vocabulario que tenía que utilizar. Sabía lo que tenía que responder. Totalmente, porque una de las cosas que tienen los psicópatas es que hablan como nosotros. Hablan como nosotros, utilizan las mismas palabras que nosotros, pero no las sienten. Y pueden, como buenos actores que son, claro, demostrarte que sí tienen empatía, totalmente, aunque no la tengan. Porque hablan como nosotros. Es como ChatGPT. Sí. ChatGPT, que habla como nosotros, habla fenomenal y sabes que no está experimentando nada. Pues es que les pasa lo mismo. O sea, su funcionamiento cerebral es igual. Por eso son tan difíciles de detectar. Claro. Por eso tú cuando... ¿Es fácil detectar el plagio en ChatGPT? No. O sea, uno podría tener una relación, llevar con una persona sentimentalmente, ¿no? Casado, lo que fuera, 20 años y no sospechar absolutamente nada. Lo único que puedes sospechar es como, oye, me gustaría que me dijeras que me quieres un poco más. Pero a lo mejor lo hacen, ¿no? Claro, y lo hacen, si en ese momento les... Aunque no lo sientan. Aunque no lo sientan. Y cuando te has encontrado con presos y les has diagnosticado y les has dicho, bueno, tú tienes una psicopatía, ¿cuál es la reacción normalmente? Les da igual. Les da igual, ¿no? Sí. Les da igual. No, pero ni siquiera preguntan algo más allá de esto que implica, esto que haces, como... Aceptan el diagnóstico como si fuera... Ya está. No... y se van a su casa, a su celda, tan tranquilamente. Yeah. Pero me he encontrado también lo contrario, ¿eh? Me he encontrado lo contrario de casos en los que, además, he entrevistado un caso que ha sido muy sonado, con mucha repercusión a nivel social, de un delito muy feo que mató y descuartizó a su familia, que claramente diagnosticado por la prensa, incluso también por todo el proceso judicial, por las personas que se veían como un psicópata increíble. Y cuando yo estudio el caso creo que no lo es, y entonces voy a hacer la entrevista con él. Y cuando estoy haciendo la entrevista, la propia entrevista me confirma que no tendría psicopatía. Y entonces yo había pensado dentro de la preparación de la entrevista, digo, mira, si lo detecto en la entrevista se lo voy a decir. Le voy a decir que, entonces le dije, mira, yo llevo investigando esto mucho tiempo, he visto mucha gente y creo que no tiene psicopatía. Bueno, fue brutal. O sea, de estar mirando al suelo durante toda la entrevista, de repente me levanta la vista, me clava los ojos. En ese momento, claro, el delito que había cometido era descuartizar a toda su familia. O sea, no te deja inmune, ¿no? A mí como entrevistadora y entonces ahí fue como hay alguien que ha visto otra cosa. Entonces le pedí si podía seguir entrevistándole, si podía seguir viéndole. Me pasó la mano por debajo de la verja. En ese momento fue como un escalofrío tremendo de saber lo que había cometido, ¿no? O sea, que tampoco es fácil cuando no lo eres tener entrevistas también con esta gente. O sea, a mí Mune no me deja, ¿no? No. Pero en este caso, cuando él descubre que no es un psicópata, pierde en cierto modo también la excusa que tenía por haber cometido ese crimen. Dice, yo he descuartizado a mi familia, bueno, y me han dicho que soy un psicópata. Sí, pero él quería entenderse. Él quería entenderse. O sea, él fue como, me han dicho toda la vida que soy esto y yo me lo creo, pero... Pero en ese caso, entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué lleva a una persona a descuartizar a su familia si no es un psicópata? Es decir, si realmente es una persona capaz de sentir y de tener empatía y supongo de haber querido a algunos de esos miembros de su familia. Sí. O sea, en este caso concreto tiene algo relacionado con el Asperger, que es un trastorno del espectro autista, ¿no? Y el trastorno del espectro autista también cursa con esa dificultad para vincularse, con esa dificultad, con esa frialdad emocional. Y en este caso lo que le pasaba es que tenía unos niveles de ira
tremendos, tremendos. Entonces esa persona de su familia le había hecho una cosa que le había generado muchísimo nivel de ira y no podía reducir la ira si no era cometiendo ese delito, ¿no? Pero psicopatía no tenía. Hay un caso que ha sido muy conocido y muy mediático en España, que es el de Sancho, el hijo del actor que en Tailandia descuartiza a una persona con la que podría tener una relación. Y tú ahí no ves una psicopatía. A mí ese caso me pidieron valorarlo al poco de que ocurriera el delito. Y yo siempre soy muy prudente en esas primeras horas porque lo único que tienes es la conducta delictiva, ¿no? Para valorar, y lo único que se conocía es una persona que ha descuartizado a otra y ha tirado unos trozos del cuerpo por un sitio, por otro. Claro, si tú te dejas impactar por eso, dices, ¿esa conducta es fría, distante, con falta de empatía? Sí, pero yo no puedo diagnosticar una psicopatía por la gravedad del delito. De hecho, se lo digo muchas veces a los alumnos, voy a escribir un artículo que sea, la psicopatía no se diagnostica por la gravedad del delito. Punto. Me da igual que sea un delito como este, a que sea una estafa, no se diagnostica por eso. De hecho, es lo que menos tengo en cuenta, el delito en sí a la hora de hacer el diagnóstico. Y entonces, cuando van pasando un poco las horas y se va conociendo más de la historia y de lo que pasa, ¿no? Y aparecen las imágenes sobre la reconstrucción de los hechos, y aparece Sancho, y hay un momento en el que le ven en la nevera, y entonces él... O sea, es como es necesario seguir con esto, que no puede mirar. O sea, esos a mí no me parecen indicadores de una persona con la frialdad emocional psicopática. Entonces, no le he valorado porque no le conozco pero ya hay cosas que me dicen... señales sí, que hay cosas que me dicen que no. Que había otra... Y luego hay gente que me decía, no, pero es que los descuartizamientos en España solo los cometen psicópatas. Es como, no sé de dónde te has sacado eso, pero no Claro, es... de la misma manera que hay psicópatas que jamás van a cometer un delito, tal cual. Hay personas y que los tienes sentados a tu lado, claro, quiero decir que... Y hay personas que cometiendo el más atroz de los crímenes no son psicópatas. No son psicópatas, sí. Más allá de los psicópatas, hay este debate eterno en criminología, más de cara al público, sobre si el criminal nace, o las circunstancias terminan haciendo que alguien se convierta en un criminal. Tú antes hablabas de los entornos marginales y demás. ¿Hasta qué punto o qué peso tiene en el criminal la genética y el entorno, las circunstancias y las experiencias vitales que ha vivido? En el componente de la conducta criminal tiene mucho más peso el componente ambiental que el componente genético. En el campo de la psicopatía tiene mucho más peso la parte genética que la parte ambiental. Y la parte ambiental lo que te va a decir es si esa persona con psicopatía va a acabar en un entorno carcelario o va a acabar en un consejo de administración, ¿no? Pero en lo que es el común de las conductas delictivas en las prisiones, tiene mucho componente ambiental. Yo cuando trabajo mucho más en centros de menores que en centros de adultos. Cuando voy a ver en los centros de menores, es que la mayor parte de las vidas que tienen estos chicos, yo digo, si yo hubiese nacido y vivido como estaría en el mismo sitio que tú. Estaría en el mismo sitio que tú. O sea, y entonces es muy difícil que podamos reconducir las conductas criminales si no se reducen los componentes ambientales, que también es muy difícil reducir un componente ambiental a cero, ¿no? O sea, conseguir que la marginalidad sea cero es difícil. Se dice que la personalidad se forma muy pronto, sí. Y cuando somos pequeños. ¿Y hasta qué punto podemos rectificar esas conductas criminales? En tu experiencia, un chaval que ha cometido, crímenes graves, ¿no? Digamos, con 20 años. Lo que vemos es que esas vidas muchas veces ya son criminales siempre, ¿no? ¿Son recuperables o es, me imagino, muy difícil? Si esa persona que comete los delitos tiene características psicopáticas, no hay nada que hacer. Es muy difícil. O sea, tiene que autoconvencerse de que realmente la vida criminal no le va a venir bien y que es mejor estar fuera que dentro. Pero en los que no cumplen con esas características, harían mucho más falta recursos del sistema para poder reconducirlo, porque se podría hacer. O sea, en cambio lo que hacemos es encerrarlos. Claro. Que es lo fácil. Es un poco lo fácil, sí. ¿no?
Es más fácil encerrarlos y olvidarnos de ellos Sí. que dedicar todos los recursos que habrían falta Sí. para intentar recuperar a esas personas. Sí, pero es que es un debate muy difícil porque si tú planteas como en los presupuestos generales del Estado que vas a dedicar una partida enorme para reinsertar y rehabilitar a las personas con delitos y vas a construir menos carreteras, la gente que te dice, oye, pero Construyeme la carretera. Claro, construyeme carreteras. No. Luego es como, no, pero queremos menos índices delictivos y queremos que a los menores tengan más penas, más punitivas, que entren antes en prisión, que cómo puede ser que con 13 que cometes un delito no tengas nada. Y tenemos un sistema muy punitivo en España. O sea, las penas de los menores son muy fuertes. Luego, claro, si le analizas el daño que te ha hecho a ti, no hay pena que resarza el dolor que te ha generado que a tu hija le hayan hecho daño, ¿no? No hay pena, o sea, pero no podemos vivir con eso, ¿no? Entonces, pero falta mucho más recursos. En el caso de, por ejemplo, las agresiones sexuales, hay una percepción de que la reincidencia es un gran problema, ¿no? Y hay, en esa cultura punitiva, digamos, hay gente que no solo ve como exageradas las penas, sino que creen que ese tipo de delitos deberían tener más penas. Más pena, sí. ¿Hasta qué punto es cierto que es más difícil, ¿no? el reconducir esas conductas? Es verdad que la tipología de las agresiones sexuales es una tipología con más reincidencia que los homicidios, que las lesiones, que es... pero yo creo que también tiene que ver con hacer buenos perfiles de agresores sexuales porque existen distintos tipos. O sea, no toda la persona que comete una agresión sexual tiene el mismo perfil y por lo tanto tiene la misma probabilidad de reincidir, ¿no? Entonces habría que hacer un buen perfil de esa agresión sexual, aplicar un tratamiento más personalizado, no el mismo para todos, que por lo menos en instituciones penitenciarias existe un tipo de tratamiento para tratar los agresores sexuales, ¿no? No todos pasan por ahí, pero existe el tratamiento para hacerlo, que te puede disminuir la probabilidad de que esa persona reincida, ¿no? Pero claro, si luego ya vas añadiendo cosas, ¿no? Una familia muy desfavorecida, rasgos psicopáticos y una conducta de agresión sexual, pues es que o sea, la reincidencia es muy limitada. ¿Hay alguna alternativa al modelo que tenemos de tú has cometido un crimen, te pongo el máximo tiempo posible en la cárcel? Muchas veces eso no soluciona la conducta. Al revés, imagino que en la cárcel algunas conductas incluso se intensifican, ¿no? Sí. Hay mucha droga. Sales peor. Sales peor. Sí. O sea, gente que a lo mejor entró... es la mejor escuela. Claro, a lo mejor entraste por un crimen ocasional sí. y la cárcel te convierte en un criminal ya consolidado, ¿no? Eso me imagino que ocurre bastante. Sí. Por eso tenemos en nuestro Código Penal que con menos de 2 años de pena pues te evitas entrar en prisión, porque es como las consecuencias de entrar son peores que las de que se quede fuera la persona aunque esté condenado. ¿Hay una alternativa al sistema que tenemos actual carcelario de intentar separar de la sociedad a aquellos que nos pueden hacer daño? O sea, habría alternativas que las instituciones penitenciarias también las tienen, pero claro, están preparadas para tipologías delictivas que generan poca alarma social, ¿no? Y que las puedes reconducir, son sistemas pues no tan punitivos en los que estás... La cárcel es como... Para mí las cárceles es el fracaso del sistema, ¿no? O sea, cuando una persona no ha podido reconducir y vivir en sociedad, el fracaso lo tenemos en las cárceles, ¿no? Pero claro, antes de que esa persona entre, tiene que haber personas que estén viendo que esta persona está acercándose a una conducta criminal, ¿no? Y también tenemos nuestros servicios sociales en los que hay que dotarlos de más infraestructura para que puedan detectar y para que puedan hacer y para que le puedan poner en tratamientos concretos y ponerles en recursos que si le sacas del colegio ponerle en un recurso específico, pero todo eso requiere de una infraestructura que te pueda bajar la probabilidad de que esa persona acabe en la cárcel y que por lo tanto cometa una conducta más grave. Pero supongo que lo más efectivo es la prevención, ¿no? Sí. El ir a esos ambientes marginales, intentar prevenir el crimen antes de que se cometa, y supongo que cuanto más temprana sea la edad, mejor. Sí, cuanto antes. O sea, mujer embarazada que está en un entorno marginal y que se está dedicando a tripechear con drogas, o sea, ya ese embarazo es un embarazo de riesgo para el niño. O sea, ya le estás transmitiendo a ese niño características que le hacen más probable que acabe en un entorno, y encima nace en un entorno delictivo, pues es que se va a desarrollar ahí.
¿Hay alguna prueba de que unas penas más altas, ¿no? En España hemos impuesto la prisión permanente revisable. Que está por ver cómo funciona. Está por ver cómo funciona, pero hay países, Estados Unidos quizá es el mayor ejemplo, ¿no?, que tienen la pena de muerte y que la aplican, pero sus índices de crimen son mayores que otros países que no tienen esos castigos. Entonces, ¿cuál es la relación castigo? Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando una persona va... La mayor parte de los delitos que se cometen son delitos que surgen en disputas interpersonales. Tú y yo nos hemos enfadado, claro. En ese momento, ¿tú crees que es capaz de pensar, voy a cometer este puñetazo que le voy a dar y va a ser una pena de muerte? No puedes. O sea, no puedes. Entonces, no es tanto que la persona esté pensando en la pena que va a cometer, que eso lo puedes pensar cuando decides, voy a hacer que esta persona, cuando haga no sé qué, entonces la voy a acabar matando, ¿no? Entonces ahí puedes pensar, bueno, pues esto igual, si no lo hago yo, lo hace así, pues... Pero es que eso ocurre en un porcentaje ínfimo de la tipología delictiva que se produce. El 90 y tantos % de los homicidios que se producen en España son por relaciones interpersonales, de que estoy aquí, arrebato y ¡pum! Y mato a alguien. O sea, el decidir que, oye, voy a hacer un encargo para que tú te cargues no sé quién, es un porcentaje bajísimo de las personas que lo cometen. Entonces, cuando se hace ese debate, no se tiene en cuenta las características psicológicas por las cuales cometen... O sea, puede quedar muy bien el punto social, ¿no? Vamos a poner penas más altas. Ya, pero es que la gente, si no le reduces el nivel de ira que experimenta, que es lo que tendrías que hacer, ¿no?, que los niveles de ira estén más controlados, y eso se enseña a los niños de que tienen 2 años, y no dejar que las pataletas las tengan y les dejes ahí en el medio del supermercado. No, que tenga la pataleta, que ya se le pasará, ¿no? Que, pues eso no se le pasa. Entonces los niveles de ira suben, pues tienes un niño irascible, que significa que cuando experimente frustración, ya sea propia o interpersonal, es más probable que recurra a la violencia. Y claro, un golpe mal pegado, pues acabas donde no quieres acabar, ¿no? Entonces... La cultura americana es una cultura muy agresiva, en general, donde los niveles de ira en general son más altos, ¿no? No hay más que ver a su presidente ahora, ¿no?, que tiene unos niveles de ira muy altos, enseguida tiene frustración y responde con lo que... Bueno, pues la cultura... Y entonces, cuando vas a cometer un delito bajo esas circunstancias, no te cabe lo que voy a cometer es una pena de muerte, es una cadena perpetua, eso no... En los jóvenes tiene una influencia... de esto se ha discutido también, ¿no?, lo que ven, es decir, la violencia en la televisión, en los videojuegos. ¿Hasta qué punto eso puede influir en una mente para que alguien dé ese salto y acabe cometiendo un crimen? Pues mira, no está del todo demostrado que la exposición a videojuegos por violentos per se acabes generando conductas violentas. Pero es verdad que cuando naces en un entorno donde la cultura de la violencia se produce, pues hombre, ver ese tipo de cosas te ayuda a poder acabar materializando una conducta más agresiva, ¿no? Pero yo te diría que es el huevo o la gallina. O sea, son personas con más tendencia a la agresividad las que recurren a este tipo de cosas que al revés, ¿no?, que ver este tipo de cosas te genere un nivel de agresividad alto. Porque lo que sí también se ha visto es que las personas que tienden a experimentar un poco nivel de ira al jugar a videojuegos violentos reduce el nivel de ira, o sea, como que es una forma de canalizar eso, ¿no? Sí, que te puedes desfogar. Sí, te desfogas porque hoy vienes cabreado, vienes en un Fortnite matando a no sé cuánta gente y eso hace que baje tu que la canalizas de una forma que no la haces contra otra persona. Sí, y eso sí se ha visto. Lucía, estamos, no sé si tú lo dirías, en una gran crisis mental en el mundo, de salud mental. Tú que tienes una experiencia ya de 20 años, ¿has notado, sobre todo a raíz del COVID, que estamos en un momento crítico en ese sentido? O sea, si pienso en los jóvenes, sí. O sea, sí, me refería sobre todo a los jóvenes. Sí. Los jóvenes y los adultos, porque se les hace más caso a los jóvenes, pero los adultos también. Yo creo que es que están cambiando muchas cosas a nivel social. La introducción de la digitalización en el mundo hace que los tiempos sean cada vez más cortos y nuestro sistema emocional y nuestro sistema cerebral necesita tiempos para procesar la información. Entonces, como no somos máquinas y no le puedes meter
50.000 datos a la máquina y que te salga un patrón y entonces utilizas la inteligencia artificial, necesitamos tiempos para procesar nuestras emociones. Y al no tener esos tiempos, nuestras emociones no son procesadas, se acumulan y tienen que salir. Y cuando salen, salen desreguladas en un tema de ansiedad, de estrés. Eso con respecto más a los adultos, ¿no? Con respecto a los jóvenes es que ocurre un poco parecido, ¿no? O sea, de repente aparece la COVID en un estado, porque a los que más ha afectado era en la franja en la que tenían como entre 12 y 16 años, les afecta mucho. Claro, pero es una franja de edad en la que ya tienes que tener ciertas herramientas para poder regularte emocionalmente. Y mi pregunta es, estos jóvenes, sobre todo en España, ¿no? ¿De qué generación son? Son de la generación de la crisis del 2008, ¿no? O sea, los que tienen ahora son de la generación de crisis del 2008. Entonces, cuando decimos que las crisis tienen consecuencias en nuestra psicología, claro, en ese momento los legisladores no se dan cuenta de las consecuencias que tiene, porque las consecuencias son a 16 años vista, ¿no? Y lo que te genera, claro, cuando de repente hay una crisis económica tan brutal como la que tuvimos y tienes en los hogares a familias con una alteración emocional porque su propia existencia de poder mantener su familia, sus hijos, su trabajo, de repente eso se quiebra, claro, y tienes a un bebé, en ese momento tienes a un bebé que tiene que ser regulado emocionalmente porque los niños nacen sin la capacidad de regularse, ¿cómo va a regular ese padre de 2008 que se encuentra en lo peor, bajo el estrés, bajo un estrés brutal, me quedo sin trabajo, me quedo sin casa, me quedo sin oportunidad a X tiempo de... ¿Cómo vas a regular a ese niño pequeño? Pues no nacen niños regulados. Esos niños que no nacen regulados y que tú no les das herramientas para regularse, se someten a una crisis 12 años después y no tienen herramientas emocionales para regular ese estado emocional que les genera. Claro. Y a eso le añades el móvil, ¿no? El móvil, las redes sociales. Hace unos años leí en la revista The Atlantic un artículo y el titular venía a ser un poco algo así. Los móviles han jodido la adolescencia. No sé hasta qué punto eso es pues mira, exagerado. No estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que vivimos en una época en la que la droga es esa, ¿no? Porque hace años la droga real que conocemos, ese era el problema de los jóvenes, ¿no? Que ahora tenemos una accesibilidad enorme, pero a mí o sea, hay que ver el problema al revés. ¿Por qué los jóvenes se enganchan? ¿No? O sea, el problema no es el móvil, no es el dispositivo. Igual que el problema no es la cocaína, el problema es consumirla, ¿no? Y entonces, ¿qué te lleva a consumirla? ¿Qué te lleva a consumir cocaína? ¿O qué te lleva a estar enganchado y pasar horas claro. Haciéndole así al TikTok? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué te lleva? Entonces, volviendo al componente de la regulación emocional, para mí me da igual que sea el móvil o me da igual que sea el que necesito hacer deporte todos los días a todas horas, es algo en lo que estás enganchado, ¿no? Hay personas en las que si no se van a correr todos los días 2 horas, están muy mal. Y hay personas en las que si no estás 2 horas con el teléfono, estás muy mal. Entonces, le echamos la culpa al móvil y le echamos la culpa al adolescente, ¿no? que utiliza el teléfono. Ya, pero es que la sociedad ha fracasado en lo anterior. ¿Qué ha pasado entre los 0 y los 12 años de ese chico? ¿No? Nadie habla de eso. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué estrategias de regulación emocional le hemos enseñado al chico para que cuando le llegue el móvil, le llegue la droga, le llegue el compañero para tener una relación sexual de riesgo, le llegue... ¿Qué le hemos ayudado para que cuando le llegue eso tenga la capacidad de decir no? Y que cuando todo su entorno lo dice, si no, vamos a hacerlo, él no se deje llevar por el entorno y necesite la aceptación de los demás y que le regule emocionalmente y que cuando está con el teléfono necesite de la aprobación del like para sentirse bien, ¿no? O sea, ¿qué no le hemos enseñado para que siga dependiendo de refuerzos extrínsecos cuando ya a esa edad debería depender de refuerzos intrínsecos que se los dé él mismo? ¿Qué no le hemos enseñado? Entonces, para mí es ver un problema en la capa más superficial. Sí, no ir al fondo de la cuestión. Entonces, me parece muy bien que haya medidas de no dejar que los adolescentes se metan, muy bien, pero no estás yendo a la raíz del problema. Porque de hecho, a lo mejor le quitas esa adicción al móvil y se va a otra cosa, ¿no? Y se empieza a tener relaciones inestables.
con parejas inestables, unas relaciones dependientes tremendas, que necesite estar con su novia o con su novio y que cuando le dice que no, y entonces que me muero si me deja mi novio y me muero si me... Y yo lo veo en los alumnos que llegan a la carrera, son personas que necesitan un feedback constante de que lo están haciendo bien, ¿no? Es como, no, vas bien, vas muy bien, vas muy bien. Su capacidad para aceptar la frustración es menor. Es menor, pero porque no les hemos enseñado. Pero no porque sean una generación evolutivamente distinta, es que no lo hemos enseñado. O sea, si no se lo enseñamos, no lo aprenden. Entonces, sí, pero no se lo podemos enseñar con 18 años. Se lo tenemos que enseñar. Esa tolerancia a la frustración empieza con 3. Cuando aparecen las rabietas y es como, esto me lo quiero comer ahora. No, pues ahora no te lo comes después de comer. No, pues que me lo quiero comer ahora. Ya, pues te lo comes después de comer. Entonces, eso, cuando le digas con 15, oye, deja el teléfono, pues lo deja. Y si no, pues no puede. Entonces, a mí no me gusta la culpabilización que se hace a esta generación constante de los jóvenes. Porque es que además es un mensaje peor todavía. O sea, es como si queremos rescatarles, vamos a dejar de decir eso. Aparte de ser muy oportunista en el sentido de que generaciones como la mía, que lo tuvieron mucho más fácil en muchas cosas, estén todo el día diciendo, bueno, es que en mi época éramos mejores, más listos. Leíamos a Tolstoy, con lo cual no era cierto. Yo cuando voy a las facultades de periodismo, al revés, me encuentro con chavales sensibles, que les importan cosas brillantes, cosas que me comparo yo. Nuestra generación, claro. Y digo, yo no sabía ni la mitad de cosas que sabes tú estando en segundo de carrera, ni la mitad de cosas. Sí, están más preparados. Muchísimo más preparados, pero lo que están muy preparados en cuanto a conocimiento, saben más, pero sea la balanza entre el conocimiento y su regulación emocional está muy descompensada. Saben mucho más, mucho menos regulados. De ahí que la ansiedad, por ejemplo, sea aflora. Una de las cosas que más está aflorando, ¿no? Claro. No ya solo en adolescentes, sino también en jóvenes. En jóvenes, sí. Sí, jóvenes de 25 o 30 años. O sea, hombre, si a eso le añades la vivienda, los salarios bajos, la incertidumbre del futuro, esa certeza de, oye, a mí me va a ir peor que a mis padres, ¿no? Que es una cosa muy novedosa. Sí, pero luego si te fijas, por ejemplo, también se oyen muchas noticias de cuidado con llegar a los 50 porque te has acabado tu carrera. Y no se escucha eso porque esa generación, el futuro, es como el futuro con 50 se te acaba, ¿no? O sea, quiero decir, cada generación tiene su nivel de ansiedad, sus problemáticas, y no les hemos enseñado a nuestros jóvenes a cómo regular la incertidumbre. No les hemos enseñado, y cada vez es verdad que vamos a un espacio... pasa en todas las etapas de la vida. En todas las etapas. ¿Qué pueden hacer los padres? Ya, digamos, no se ha hecho lo que había que hacer cuando tenían 3, 5, 7, 11, y ahora se encuentran con chavales pues, con ansiedad, que pueden estar enganchados al móvil, que son frágiles emocionalmente, ¿no? ¿Cómo se puede reforzar? Yo lo primero que haría es un buen diagnóstico, en el sentido de... una cosa es que mi hijo recurra al móvil, otra cosa es que mi hijo sea adicto al móvil, ¿no? Que recurra al móvil para estar mejor y otra cosa es que sea adicto al móvil. La adicción a las tecnologías es un porcentaje pequeño. Y luego, para poder ayudarles, lo que yo siempre digo que se puede hacer es, hay que hacer una reevaluación en 48 horas, tampoco mucho más, en 48 horas en la que cada vez que recurras al teléfono te hagas la pregunta de cuál es la función que está cumpliendo el teléfono en este momento. ¿Qué me genera estar con el teléfono en este momento? ¿Estoy aburrido y por lo tanto recurro al teléfono? Y eso significa que este nivel de malestar no lo soporto, de estar mirando un poco el techo, no lo soporto y necesito recurrir a algo que me llene la cabeza. Me acaban de dar una mala noticia y entonces me voy a distraer y estoy... Entonces, pero es muy importante saber cuál es la función que cumple, porque si sabes la función que cumple, hay que empezar a meter elementos sustitutorios de ese teléfono, ¿no? Oye, pues en lugar de, cuando te pase esto, en lugar de recurrir al teléfono, vamos a darnos una vuelta. En lugar de recurrir al teléfono, vamos a hacer otra cosa, ¿no? O sea, empezar a tener otros puntos de apoyo para que cuando el teléfono no esté, no colapse. Pero es verdad que hablamos mucho de la adicción al móvil de los chavales
y luego mi generación están igualmente Igual, enganchados. igual. Pero es que también, ¿sabes qué pasa? Que es que nuestro mundo es digital. Nuestro mundo es digital. Para pedir una cita en salud, Lo haces a tienes través que del móvil, recurrir sí. a Internet. Entonces, a mí esas cifras que dicen, no, ahora cada vez más el 85% de los jóvenes recurren a Internet, y digo, el 85%, pues me parece poco. Es el 100% recurrimos a Internet para hacer Sobre de todo. todo ellos que han crecido ya en ese entorno Sí, entonces y todo lo yo hacen ahí. esas cosas no las comprendo. O sea, no entiendo el intentar solucionar ese problema desde ahí. No puedes, porque la tecnología va a estar y va a seguir estando y cada vez va a ser mayor. Entonces, no es... Y luego, cuando se dice la adicción al móvil, es como no decir nada. O sea, en el móvil tienes muchísimas aplicaciones. O sea, lo que se ha demostrado que genera daño son las redes sociales. Eso es otra cosa. O sea, no el móvil. O sea, TikTok tiene el estar pasando El algoritmo ese endiablado. es sí, endiablado y eso sí que está demostrado que pasas mucho más tiempo ahí y acabas estando peor. Pero el hecho de que estés recurriendo al teléfono para contestar un correo electrónico, o otra cosa es que estés enganchado al trabajo, pero estás enganchado al trabajo, no al móvil. Se está demostrado que menor tiempo en redes sociales genera, o sea, mejora tu salud. Sí, lo que está demostrado es que mayor tiempo estás peor. Empeora. Empeora. Por lo tanto, se deduce, pero no se ha demostrado, se deduce que si estás menos, mejor salud, pero tampoco tiene por qué. ¿Y hay alguna de las redes sociales que sea especialmente perjudicial? Sí, o TikTok e Instagram son las más son las perjudiciales? peores. Sí. Ahí los directivos y los dueños de Silicon Valley que están haciendo fortunas con eso, Claro. no parece que estén muy preocupados por Sí. eso. Pero mira, al revés. tengo un compañero que se dedica a investigar nuestros patrones de comportamiento para hacernos adictos a esto. Y es que con 3 o 4 cosas que cumpla la red social ya la tienes viral. O sea, que es y es pues siguiendo el patrón de TikTok, el patrón de Instagram, tienes ya el formato viral y que te engancha y que pues eso, que la generación de dopamina constante, que es el cambio constante. Supongo que llegará un momento que aprenderemos, ¿no?, a gestionar todo esto mucho mejor. ¿Hasta qué punto los daños de un adolescente que esté enganchado ahora van a acompañarle en la edad adulta? ¿O es una fase, ¿no? Y luego... Bueno, yo creo que el pozo de la dificultad para regularse emocionalmente, si nadie le ayuda, va a seguir eso. Quiero decir que igual en esta etapa de la adolescencia recurre más a TikTok y cuando ya pase una determinada edad no recurre a TikTok, pero se enganchará con otra cosa. O sea, tendrá tendencia a depender de otras cosas. Y por eso a mí, cuando se hace el debate de las tecnologías y de los móviles, me parece que es un debate muy espurio, que es como no se va al... Es un debate de intentar controlar, ¿no? Y pues cuando aparecen las prohibiciones, ¿no? Vamos a prohibir que se pueda usar, vamos a prohibir... Sí, vale. Pero eso no está solucionando el problema. Eso no va a generar que los jóvenes estén mejor psicológicamente. Si quieres hacerse, tienes que hacer otras cosas. Tu profesión está muy necesitada y, sin embargo, en España no hay suficientes psicólogos para atender esto de lo que estamos hablando, que es una gran crisis, sobre todo en la juventud. Estuve en terapias de grupo con padres en Málaga que se quejaban mucho de listas de espera, de la imposibilidad de que sus hijos fueran atendidos, ¿no? Que si no tienes dinero, digamos, Sí. estás perdido. O sea, entonces hemos creado como clases sociales de salud mental. Es decir, si tú tienes recursos, vas a recibir una buena atención y si no los tienes, mala suerte. Sí. Es un poco así, ¿no? Sí. O sea, pero el problema también es más profundo, porque mira, dentro del malestar psicológico podemos distinguir tres partes, ¿no? Una que es el bienestar, te encuentras bien. Eso no significa que puedas estar mal en el momento, pero te encuentras bien, estás en bienestar psicológico. Luego hay una parte que es malestar subclínico, que es, bueno, pues tengo a veces preocupaciones, tengo lo que a veces los adolescentes llaman, tengo más niveles de ansiedad, me cuesta, pero es subclínico. Y otra es el clínico, ¿vale? El clínico, que ya hablamos aquí de una patología que requiere intervención pronta y rápida por parte de un profesional. Estos son los menos. Aquí, en este malestar subclínico, es lo que ha crecido. O sea, eso es lo que ha crecido muchísimo. Claro, de este malestar subclínico no todo el mundo necesita una terapia, pero sí que hace falta, y es, por ejemplo, yo llevo una cátedra que es la Cátedra de Innovación y Salud Mental Digital,
que estudia la doble cara de la digitalización, ¿no? Cómo lo digital, lo que acabamos de hablar, afecta negativamente a nuestra salud mental, pero cómo lo digital nos puede ayudar en nuestra salud mental, ¿no? Y cómo podemos crear aplicaciones digitales que nos puedan ayudar en ese malestar subclínico, ¿no? O sea, que tú puedas tener una herramienta un poco más sofisticada que lo que es el ChatGPT, ¿no? Que es los jóvenes recurren ahora a ChatGPT para preguntarle cómo estoy, qué puedo hacer y pues poder tener una herramienta que te permita solventar ese malestar subclínico, ¿no? Porque yo me he encontrado también en salud mental aquí en Madrid de gente que está en este malestar subclínico, que pide cita en salud mental, pero claro, este malestar que llevaba 3 o 4 días sin dormir bien, ya se me ha pasado, tengo la cita y no voy. Entonces dejo un hueco, que realmente ese hueco lo tendría que estar ocupando. Haber ocupado alguien que lo necesita. Entonces tenemos un problema de hacer un buen triaje en salud mental, que eso no existe. O sea, necesitamos aplicaciones que te hagan un buen triaje, que cuando tú llegas a atención primaria, el médico de familia te derivan donde tenga que estar. O sea, tú estás en subclínico, pues estos recursos. Tú estás en clínico, pues estos recursos. Y no le quites espacio a una persona con una ideación suicida que realmente necesita una intervención ya por parte de un profesional, ¿no? Un mensaje positivo para acabar sobre estas generaciones y hacia dónde van. Hemos hablado de la brillantez que uno se encuentra. Vamos a ser capaces de darles el espacio y la oportunidad para que sean una generación mejor, por ejemplo, que la mía. O sea, yo lo que les intento trasladar siempre a los alumnos con los que estoy, a mí siempre me parecen una generación mucho más formada. Me parece que tienen muchísimas más capacidades para hacer. El problema es que al tener muchas cosas que elegir, colapsas en las decisiones. Cuando tienes solamente, oye, tengo 2 opciones, esta o esta, cuando tienes ya más de 3, tu cerebro colapsa, ¿no? Y ya es como, ya no, y eso es lo que les pasa, ¿no? Tienen muchas posibilidades. La globalización les permite saber que es como, oye, que me puedo ir a China a trabajar y puedo tener y eso les colapsa, ¿no? Y luego que intenten huir de los mensajes que intentan aplastarles psicológicamente. O sea, a mí que les llamen la generación de cristal, que les llamen la generación ansiosa, que les llamen... Me revienta, porque es que no tienen más ansiedad que uno que tenga 45 años y que teme por su puesto de trabajo y que le dice a su jefe 3 cosas y ya no sabe qué hacer y necesita recurrir a... Es que no me parecen... Creo que tienen demandas que no somos capaces de atender. Pero no me parecen ni más frágiles, ni más débiles, ni más... me parecen mensajes tan peyorativos. Sin embargo, están en los medios, están en los medios, se saben sacar las castañas. En las cenas de familiares, donde constantemente hay ese... Constantemente. Repetirles... Sí. Y lo de las generaciones pasadas fueron mejores, buah, estoy cansadísima de escuchar eso. Bueno, eso es muy rancio. Pero es que se escucha muchísimo. Constantemente. No, y lo escuchas en líderes de opinión. Sí. En gente que... ¿A qué queremos volver? ¿A la tele en blanco y negro? O sea, ¿a qué queremos volver? Es que es como, ¿qué queremos de esas generaciones? ¿Qué queremos volver? ¿Al palo y al castigo esas generaciones? Esto se ha dicho siempre. Las generaciones mayores siempre han dicho, no, en mi época todo era mejor, los jóvenes de ahora no. Los jóvenes de ahora no, los jóvenes de ahora... Sí. Yo creo que ese es un clásico que ha perdurado en el tiempo. Pero porque no sabemos actualizarnos. No sabemos actualizarnos y estamos muy cómodos en nuestro cuadradito de entendimiento del mundo, como que redes sociales, no, mejor la relación humana. ¿Dónde va a parar una relación con...? Y es como, ¿pero por qué no se pueden relacionar? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el inconveniente? Son relaciones... No, son más ficticias, ¿pero por qué? Sí. ¿Por qué? Pues me quedo con ese punto optimista de que tenemos una generación que va a llegar y lo va a hacer mejor que la mía, por ejemplo, y mejor que la de mis mayores. Y yo también tengo mucha esperanza en ellos y lo que hay que hacer es apoyarles. Que hay que creer en ellos. Y creer en ellos, ayudarles y yo creo que les irá muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Lucía. Ha sido un enorme placer tenerte. Gracias a ti. Y a todos vosotros, bueno, os espero en unos días con una nueva entrevista. No os olvidéis de suscribiros al canal y, bueno, hasta pronto.